Claveles, que este año es el 50 aniversario. Tenemos reservado un hotel, los días serían del 24 al 27 de abril. Los que quieran se pueden apuntar, sale por unos 180 euros por persona, el hotel, y alojamiento y desayuno, los 3 días. Y luego el viaje, pues cada uno lo puede hacer como quiera, en coche de línea regular, en avión o en el propio coche. Yo ya me sacan los billetes en coche de línea regular, en alza, y me han salido por 15,20, ida y vuelta. Y ahora mismo están, hoy estaba más barato, Fernanda, 40 céntimos, pero era menos. Y en avión yo estoy mirando los precios y está pues entre unos días a 60, otros días 58, 72, más o menos son esos precios. Depende del horario. Yo es que suelo ir, a mí yo duermo en los coches de línea, vamos, no necesito mucho espacio por mi tamaño y voy cómoda. Y entonces el viaje es cómodo si se duerme en los coches. Yo salgo por la noche y llego a Lisboa a las 6 de la mañana, con una parada que hace como de media hora. Pues nada, luego los que quieran se pueden apuntar porque tenemos ahí una hoja para que pongáis vuestro correo por si queréis que os avisemos de las charlas y demás. Y también hemos puesto una hucha para quien quiera colaborar con el Ágora, que pues, no tenemos ni tenemos cuotas ni tenemos absolutamente nada. Y bueno, ya dicho esto, Paco, te paso la palabra. Bueno, gracias, Charo. Pues bienvenidos a todos, por supuesto, bienvenidos a Carlos Cruzado y bienvenido a Ignacio González. Y, bueno, a Carlos lo conocéis, del Sindicato de Técnicos y Técnicas de Hacienda, y él va a hacer la función un poco de maestro de ceremonias. Él nos va a introducir en esta charla, pero lo que pretendemos es que sea casi más un debate, una charla entre nosotros, entre vosotros y el ponente, en este caso el magistrado Ignacio González, que fue de Ignacio González, es que para no confundir con González. Sí, sí, es verdad. Ignacio González Vega. Hay otro Ignacio González por ahí, que es magistrado en activo y ex portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. Ya he dicho que Carlos va a hacer un poco de introducción. Y se pretende que sea una charla viva. O sea, él no... Si nos da una clase magistral, yo creo que nos vamos a dormir, nos vamos a aburrir. Entonces es preferible, porque además hay temas, hay suficientes temas, yo creo, que mueven, vamos a llamarlo así, el asunto de la justicia o de la aplicación de la justicia en este país, como para estar hablando aquí horas y horas, ¿no? Pues tenemos, fijaros, la ley de amnistía, el tema de Otegi, el tema de Alberto Rodríguez, pero también tenemos el tema de los posibles lawfare que pueden existir. Tenemos el tema de si hay una politización de la justicia o una judicialización de la política. En fin, que hay un montón de temas en los cuales podemos preguntar y que nos contesten. Y por supuesto, la ley de amnistía. De todo ello le podéis preguntar. Él te traduce, Carlos, sin más. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que no sé muy bien qué pinto aquí. Esa es la verdad, me tenéis que disculpar porque la justicia no es mi tema, como sabéis. Nos conocemos bien, yo ya he estado un par de veces con vosotros, encantado. Y por tanto, aunque no sea mi tema, pero estoy encantado de estar con vosotros y desde luego de compartir mesa con Ignacio, ¿no? Con Ignacio he coincidido en alguna ocasión, en algún medio, en los que ha habido temas en los que se fusionaba la justicia de una sentencia con la fiscalidad y de ahí pues bueno, nos conocemos, ¿no? Y quizá por eso Paco pues, pensó que yo podía presentar a Ignacio, ¿no? Presentar a Ignacio es muy fácil porque yo creo que todas las que estáis aquí, todos me conocéis, prácticamente todos. Él es, como ha dicho Paco, magistrado en activo, está en la Audiencia Provincial de Madrid. Es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, fue portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia hace unos pocos años y quizá eso también le hizo más mediático, pero después de dejar la portavocía sigue siendo una persona muy mediática. Todos me habréis visto anoche mismo en
tribunal de 24 horas. Y bueno, yo creo que hay que agradecerle tanto a él como a su compañero Bosch, que también le conoceréis, el que bueno, hagan esa pedagogía judicial, ¿no?, en los medios y nos cuenten, pues, o nos traduzcan muchas de las cuestiones que están ahí sobre la mesa y que a veces, como pasa con la fiscalidad, pues se utiliza un lenguaje que hace que el común de los mortales no entendamos, ¿no? Entonces, agradecerle, por supuesto, esa pedagogía, Ignacio, siempre desde su punto de vista, claro, su militancia en la asociación de juezas y jueces para la democracia, y con ese punto progresista, si me permites que te lo diga, aunque es un tema sobre el que luego seguramente hablaremos, esas mayorías progresistas o conservadoras en el Consejo, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? Anoche, en 24 horas, pues le preguntaba Fortes por dos temas que eran muy de actualidad, unas sentencias del Tribunal Constitucional en las que de alguna manera pues le quitaba la razón al Tribunal Supremo. Esto muchas veces se confunde lo que es el Tribunal Constitucional, pero por supuesto lo explica mucho mejor Ignacio. El Tribunal Constitucional no es una instancia judicial, no está en el Poder Judicial, o sea, no está por encima del Tribunal Supremo, está aparte. El Tribunal Constitucional es el que se ocupa de las garantías constitucionales, ¿no? Y en ese sentido sí que le dio cierto empujón al Tribunal Supremo en dos temas ayer o estos días, ¿no? Con la sentencia de Alberto Rodríguez, este diputado de Podemos que fue separado de su escaño, y luego el otro tema es de Otegi también, ¿no? Este juicio que se tendría que repetir, el Supremo quería repetir y el Constitucional pues ha dicho que no. Luego aparte también le preguntó por la amnistía. Son temas de los que ahora podemos hablar, y hay otros temas, como decía Paco, la judicialización de la política, que esto es un hecho. Hace años que estamos viendo como muchos partidos se dedican prácticamente a estar todo el día en el juzgado llevando temas políticos que no tienen mucho sentido, la mayoría de las veces, a los juzgados, ¿no? Y también de la politización de la justicia. Claro, aquí ya pues, entramos en arenas movedizas con el tema del lawfare, ¿no? que hemos conocido la mayoría de nosotros a raíz del acuerdo de investidura con Junts, ¿no? Y que para muchos ciudadanos, también para mí, existe, y yo creo que hay pruebas evidentes, lo hemos visto en persecuciones, yo lo diría así, yo lo puedo decir así, a políticos, a partidos políticos, en declaraciones que hemos visto de políticos, ¿no? Que hablaban de cómo tenían controlado una sala o iban a controlar una sala del Tribunal Supremo. En fin, yo creo que ha habido muchos hechos últimamente, ¿no?, que son preocupantes y sobre los que, bueno, ahora podremos hablar, ¿no? Yo decía al principio que estaba aquí, aunque no íbamos a hablar de fiscalidad, pero voy a romper fuego con una pregunta para Ignacio y voy a barrer para casa, ¿no? Entonces hay un tema que preocupa a muchos ciudadanos y también me preocupa a mí, a mi organización, que es la benevolencia, nosotros decimos así, del Código Penal con los grandes defraudadores. Mucha gente no termina de entender cómo estas grandes fortunas, que son al final pues, deportistas de élite, estas estrellas de la canción y tal, pues acuden a los juzgados por delitos fiscales y al final pues ninguno ingresa en prisión. Y no es que yo personalmente esté por la labor de que la gente ingrese en prisión, ¿no? Pero nos preguntamos si ese trato que se da a estas personas es el mismo que se da pues, en otros delitos, ¿no? Y yo recuerdo una frase que me impactó de hace no muchos años, del anterior presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que dijo expresamente que la ley, él se refería a la ley de procedimiento, de enjuiciamiento criminal, pero yo no sé si se puede extender también al Código Penal, ¿no? Decía que la ley está hecha para el robagallinas, esto lo dijo expresamente, ¿no? He leído luego algunas otras declaraciones de algún otro magistrado también en esa línea, hablando de que los tiburones escapan de las redes, ¿no? de la justicia. Entonces, bueno, pues esta sería mi primera pregunta. ¿Esto es así? ¿Crees que habría que modificar el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal? ¿Hay esa diferencia entre el tratamiento que se da a estas personas, no por los jueces, sino por las leyes, y la que se da no sé si a robagallinas, pero a otras personas que cometen otros delitos que no son de cuello blanco? Ya con esto, pues ahí lo dejo y vamos a ver.
Bien, pues nada, antes de nada agradecer a Paco que me haya invitado a participar en esta charla coloquio. E insisto más en lo de coloquio, pues como decía Paco, es más interactivo, yo creo que además sobre todo para hacerlo más ameno. Intentaré los temas tratarlos de la forma más simple posible, para que puedan ser comprensibles, y por otro lado seré bastante breve para que se pueda abordar el mayor número de temas que seguramente que alguno de vosotros o muchos de vosotros sacaréis algún tema que pueda ser de interés. A propósito de lo que dice Carlos, bueno, pues simplemente empezaré ilustrando que en el derecho penal se habla por un penalista alemán, del derecho penal del enemigo, ¿no? El derecho penal del enemigo cuando, por ejemplo, a los terroristas, ahora después de extensivo al tema de la violencia de género, se ha hecho extensivo en la seguridad vial, bueno, pues se imponen penas muy elevadas, ¿no?, frente a quien es considerado un terrorista, ¿no?, para el sistema. Pero de la misma manera que hay el derecho penal del enemigo, se acuñó en el año 2012 el derecho penal del amigo. Y se acuñó el término derecho penal del amigo a propósito de una reforma fiscal que hubo en el año 2012, en la cual se produjo en el delito fiscal del 305 una reforma de tal manera que cuando se defraudaba cierta cantidad de dinero, si antes, y hablo así de memoria, la pena mínima de esa cantidad de dinero, que era un tipo agravado, era, por ejemplo, 3 años, 6 meses y un día de prisión, y como sabéis, para suspender las penas de prisión es de 2 años el máximo, pues lo que estableció esa reforma es que si era de 3 años, 6 meses y un día hasta 5 años, lo que hizo fue poner esa reforma en ese subtipo agravado, ampliarlo a 6 años, pero también bajarlo a 2 años. Entonces eso fue criticado por un sector de la doctrina porque consideraba, y lo calificó de derecho penal amigo, porque es verdad que aumentaba la pena a 6 años, pero también la reducía a 2 años, con lo cual se producía la posibilidad de que gente que había defraudado una cantidad importante de dinero, más de 120.000 euros, podía ser condenado a una pena de 2 años, y como se sabe, una pena de 2 años es suspendible y podría no entrar en prisión. Pero es que además, aparte de las reformas penales, yo creo que también hay una cosa que está clara: los juzgados están sobrecargados de trabajo. Y la sobrecarga de trabajo afecta por igual a un juicio por delito leve, es decir, lo que eran las antiguas faltas, como por a un juicio de delito económico. Claro, los delitos económicos llevan una instrucción más compleja. Y sobre todo, para empezar, los delitos fiscales, cuando los ponen como van tan sobrecargados de trabajo los inspectores, es casi ya cuando está a punto de prescribir, es cuando lo remiten ya a la fiscalía o al juzgado. Entonces ya va con un retraso que pueden ser de 4 años. Después la instrucción, si además se cuenta con un abogado de campanilla, pues entonces lo que hará será dilatar el procedimiento poniendo 20.000 recursos. Con lo cual, cuando llega a juicio oral, ha pasado ya a lo mejor 10 años o más, y a la pena que se le imponga habría que apreciarle unas dilaciones indebidas. De tal manera que al final la pena no acaba siendo más que de 2 años. Y como hablábamos antes, como hasta la reforma del 2015 del Código Penal era posible sustituir las penas de hasta 2 años de prisión por multa, pues entonces lo que hacen encima es, como todavía estamos viendo muchos asuntos que son anteriores al 2015, se puede sustituir esa pena de prisión por multa. De tal forma que el efecto es que evitan el ingreso en prisión. También diré, en general, y no es, se puede ir a la calle, pero sí es verdad que el ingreso en prisión tampoco es que el delincuente que cometa, hombre, salvo que sea una lesión sexual, estamos hablando de penas ya elevadas, pero en principio que el ingreso en prisión por cometer un delito menos grave, que son, pues eso, si está condenado con penas hasta 2 años de prisión, pues no ingresa en el primer caso, incluso puede que por las carambolas de las condenas no ingrese hasta que haya cometido 3 delitos, ¿no? Que eso a veces ocurre, ¿no? Esa sensación a veces de impunidad que ocurre en algunos delincuentes. Pero sí que es verdad que es un poco varias causas. La sobrecarga de los juzgados, el
la complejidad de estos asuntos, el legislador penal, que en el código pues, ha impuesto unas penas que pueden favorecer que no ingresen en prisión, es un poco todo esto. Sí, sobre lo que estabas comentando de la reforma, con el delito agravado, que no existía antes y se metió. La reforma pretendió un delito agravado que tiene una pena superior, lleva 6 años, de a 5. Pero es verdad que sustituyó lo que era antes un agravante, que hablaba de utilizar paraísos fiscales, más de 600.000 euros y tal, ¿no? Y ahí es verdad que decía que la pena mínima era la mitad de la pena. Entonces se dio un caso que fue el de Messi, que además de todo lo que estábamos hablando, aunque era anterior, perdón, a la reforma, se le aplicó por el indubio pro reo, mejor dicho, por la ley más favorable, y claro, era un delito agravado que con la otra ley ha correspondido 2 años y medio por uno de los delitos, y sin embargo de esta manera pues se quedó en 2 en el medio, ¿no? Pero hay otro tema, y es que yo, como decía antes, no tengo ninguna intención de que la gente vaya a la cárcel, yo creo que esto no es, pero es que el delito fiscal, además de la pena de prisión, tiene una multa, y se da la circunstancia de que muchas veces estas personas al final llevan una multa penal que es inferior a que lo hubiera puesto la agencia tributaria en vía administrativa. A consecuencia de... Digo, es verdad, perdón. Digo que en el caso del delito fiscal no solamente hay una pena de prisión, sino que hay una multa, y que vemos que en todos estos casos mediáticos que aparecen y demás, el de Shakira fue el último, al final la multa que se impone es inferior a la que hubiera impuesto la agencia tributaria si no hubiera sido un delito fiscal. Y esto está muy relacionado con el atenuante muy cualificado de reparación del daño. Todos vemos que pagan, decimos pagan, y les queda, claro, y se reduce hasta en 2 grados la pena, con lo cual la multa también, y al final la multa queda del mínimo, que eso es otro tema que yo no sé también por qué siempre, casi siempre los jueces aplican la pena en grado mínimo, de manera que luego, al reducir, al aplicar 2 grados de reducción, en el caso de la multa, pues se queda en realidad en un 25%. O sea, las multas son en el delito fiscal del tanto al sextuplo de la cantidad defraudada, y en el agravado del doble al sextuplo. Claro, si es el doble, lo reduces 2 grados, es dividir por 2, claro, ¿no? Entonces se queda en un 25%. Pero tienen que pagar también la cantidad defraudada. Bueno, sí, claro, sí. Claro, tienen que pagar la cantidad defraudada. Eso pasa en cuanto a las penas de multa, las sanciones económicas penales. Con las administrativas pasa eso y pasan otros delitos, incluso por ejemplo los delitos de seguridad vial. Pasa que a veces, si lo pone en el juzgado, la pena de multa es inferior a veces que la sanción administrativa o los delitos de medio ambiente. Pero sí que es verdad que tiene algo de aflictivo las penas, sean multas o prisiones, que son los antecedentes penales. Y eso de los antecedentes penales, a lo mejor para todo el mundo no, pero incluso para Alfredo Sanz, cuando fue condenado, también le suponía una cosa, la inhabilitación, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro, en general, las penas de multa, salvo estas por ejemplo, que es como las de tráfico de drogas, que son del tanto al sextuplo, en fin, son cantidades. Pero en general, las penas de multa en el sistema penal español, que se utiliza el sistema escandinavo, la pena se fija en base a 2 parámetros. Uno, la extensión, es decir, se habla de meses o de días multa, eso es por un lado, en función de la gravedad, la extensión de la multa, pero después, en cuanto a la cuantía de la cuota diaria, está en función de la capacidad económica de cada uno. Y puede haber casos en los que se pueda imponer, por ejemplo, a un empresario, pues en vez de... El mínimo son 2 euros, que son a personas indigentes, pero a un empresario se le puede imponer 100 euros diarios, que es una buena importe de multa. Más que sí que es verdad que después en las conformidades se hace todo mucho más hacia la baja, poniéndolo a la baja para facilitar el actuación. Eso sí que es verdad, y a veces reconozco, y estoy de acuerdo contigo con todo lo que estás diciendo, que es verdad que yo tampoco tengo ningún interés en que vaya a la prisión, pero sí que es verdad que parece que hay una relajación de la sanción penal en los delitos económicos con respecto de otro tipo de delitos, ¿no? Como pueden ser los delitos contra el patrimonio o mismamente los delitos contra la seguridad vial, mismamente. Que yo no digo que no esté en contra, porque por ejemplo los delitos contra la seguridad vial, yo cuando estudiaba el derecho penal se decía que
el delito de conducir sin permiso, eso era una infracción administrativa criminalizada. Pero claro, ¿qué fue lo que pasó en un momento dado en España? A partir de la llegada, digamos, masiva de gente de fuera, inmigrantes, pues muchos de ellos de Sudamérica, por ejemplo, ecuatorianos, y no es que esté criminalizando a nadie, pero una realidad, muchos de ellos no tenían carnet de conducir y había muchos accidentes de tráfico por no tener carnet de conducir y en algunos casos de accidentes con consecuencias muy graves, ¿no? Entonces el legislador decidió volver a reintroducir ese delito de conducir sin permiso precisamente para hacer frente a ese fenómeno que se estaba produciendo en las carreteras españolas, que era el de muchos ciudadanos extranjeros que habían llegado a España y que estaban conduciendo sin tener permiso. Pues dentro de ese debate, charla y tal, una vez que ya se han hecho las oportunas introducciones, vamos a pasar a lo que es preguntas y respuestas. Yo, concretamente, en eso de la multa, la de ¿Es tan amable de hablar más fuerte? Sí, vamos a hablar más fuerte. las multas de tráfico, ¿por qué razón no las hacen atendiendo al poder adquisitivo real? Bueno, las multas de tráfico, las de impuestas por la Dirección General de Tráfico, es que esas son distintas, pero las que se ponen en los juzgados es en función de la capacidad económica de las personas. Lo que pasa que sí que es verdad que también a veces los abogados defensores deberían de hacer bien sus deberes y traer las nóminas o la relación de gastos también que tiene un ciudadano, precisamente para que las multas las podamos poner. Y si no hay, pues si no hay ningún criterio al que atenerse, pues hombre, más o menos 6 euros al día se considera como una capacidad, como una cuantía razonable a día de hoy. Pero yo me refería más bien a por qué tiene ese poder de tipo administrativo la tráfico para poner la multa. Bueno, porque sí, es normal, no todo tiene que ser delito, entonces hay ciertas infracciones en la seguridad vial que no tienen la entidad para ser delito, entonces se considera que son infracciones administrativas. Reconozco que tanto en tráfico como en general la administración y la administración tributaria más son mucho más eficaces a la hora de imponer las sanciones, ¿no? Los juzgados, para imponer las sanciones económicas, pues a veces no disponemos ni siquiera de esos medios de que dispone la agencia tributaria para poder averiguar los bienes, para poder, sí, sobre todo saber dónde está el dinero para decomisarlo o en su caso para poder imponer una sanción. Sí. Yo quería preguntarle si era posible a los defraudadores o a los ladrones, los que roban, alguna ley que, aparte de devolver, pues una penalización de que no puedan disfrutar de ello, o sea, que permanezcan retenidos en la cárcel hasta que no lo devuelvan. Porque si prescribe, lo alargan, se vienen, no han devuelto el dinero. Bueno, vamos a ver, vamos a por un caso que es bastante habitual, desgraciadamente, y sobre todo en los casos de crisis económica, porque lo hemos vivido en España a raíz de la crisis del 2008. Por ejemplo, los impagos de pensiones, ¿no?, alimenticias. Muchas veces, y no voy a decir más que el 95%, por no decir el 99%, no el 100%, pues son hombres los que no pagan los alimentos de los hijos, ¿eh? Yo no voy a decir ya de la mujer, de los hijos. Claro, se le condena y se le condena a lo mejor a 6 meses de prisión y tiene que pagar una indemnización en concepto de alimentos que a lo mejor asciende a 20.000 euros. Claro, después cuando se va a ejecutar la sentencia, ¿qué pasa? No, es que como soy insolvente y no puedo pagar, pues entonces que se me suspenda la ejecución de la pena. Pues claro, evidentemente así sin más no se puede suspender la ejecución de la pena. La cuestión está en que tiene que hacer un esfuerzo por reparar el daño. Y si no hace ningún esfuerzo, pues obviamente tiene que ingresar en prisión, y de hecho ingresa en prisión. Porque claro, lo que no puede ser es el hecho de, y cuento de mi experiencia de estos años, pues
vamos, de estos años, no solamente en Madrid, sino yo he estado de juez en Asturias y en Andalucía y en Cataluña, pues eso, muchas veces pues los deudores, los hombres, mayoritariamente, pues trabajan en B y evitan el poder hacer los pagos por alimentos a sus hijos y ya a su ex, ya ni te cuento. Ya, pero me refiero al Estado, a la hacienda pública. Bueno, en el caso del Estado y de la hacienda pública, pues al final, a veces, yo creo que en todos estos años, normalmente la experiencia nos demuestra que ya no en delitos de fraude fiscal, sino en delitos económicos en general, pues los acusados, póngase el caso de empresarios o lo que sea, no necesariamente empresarios, pero delitos económicos en los que se ha defraudado, por ejemplo, una estafa con una cantidad importante, pues eso, se hace tarde, mal, el juicio. Y ya después, cuando se hace el juicio, si es condenatorio, que si recurren, tal y que cual, y ya cuando llega finalmente la ejecución de la sentencia, pues está pasando a la audiencia provincial, pues eso, son gente que si tiene una enfermedad grave e incurable, que no puede ingresar en prisión, que si no tiene ningún dinero, porque muchas veces ya, cuando estás haciendo el juicio, ya es que están sin un sentido. Se habrá, claro, ¿qué puede hacer el Estado? En este caso el Poder Judicial, pues poco puede hacer, si no tienen dinero, si se lo han gastado, lo que sea, poco hay que hacer. Vamos a ver, la pregunta, ¿qué posibilidades legales, políticas, hay de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial? O sea, es una historia que se está planteando, hay un bloqueo de hace, tal vez son 6 años ya. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Porque estamos en un punto muerto, estamos en stand-by, donde hay planteamientos de que Europa no puede intervenir el tema, de que en el Congreso de los Diputados tampoco. Entonces, claro, esto se podría eternizar. Claro, vamos a ver. Podría ser utilizar este mecanismo para sistemáticamente, aunque ha habido problemas, porque ha habido problemas políticos y judiciales, el enfrentamiento del poder político y del poder judicial, ¿no? Tanto el PSOE como el PP, con el PP como el PP con el PSOE, ¿no? Pero que a esto habrá que darle alguna salida, no sé, o sea, es una cosa que no... Sí, bueno, vamos a ver, ya hablando ya de temas ya no tan pedestres, sino ya de la alta política, o sea, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, para empezar, ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial es el órgano constitucional que gestiona el Poder Judicial, o la carrera, el Poder Judicial. Y hace los nombramientos, que eso es lo más importante, obviamente, los nombramientos del Tribunal Supremo, de los altos cargos judiciales, que son la Audiencia Nacional, en fin, todo esto, y defender la independencia de los jueces, y eso no lo hace. Bien, pero aparte de eso, entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo durante estos 6 años? Ya vamos para 6 años, y eso es indiscutible. El Partido Popular ha estado bloqueando durante todo este tiempo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué lo renueva? Bueno, pues evidentemente está claro. El Partido Popular tiene muchos asuntos que están sub júdice y tienen que dar respuesta a ellos. Eso creo que es la razón de ser, de intentar controlar el Poder Judicial, viene por ahí. Durante este tiempo, además, es que, vamos a ver, este Consejo se ha constituido como arreglo a una ley que aprobó Gallardón cuando era ministro de Justicia, cuando el Partido Popular tenía la mayoría absoluta, en el año 2013. Tuvieron la mayoría absoluta, han pasado 5 años, ha habido varias legislaturas con una composición distinta, y a pesar del tiempo pasado se sigue sin renovar. El gobierno ha intentado, por iniciativa, por ejemplo, del grupo de Unidas Podemos, que se rebajaran las minorías para poder facilitar la renovación del Consejo. El gobierno al final no dio el paso definitivo porque desde Europa se decía que no era recomendable. El Partido Popular sabe perfectamente que puede seguir bloqueando esta situación indefinidamente.
se cambiarán las mayorías. Entonces ahí sí se avendrían a renovar el Consejo, pero no ha sido así. Entonces, claro, se tienen que dar cuenta de que si esta legislatura va para los 4 años, esto no puede seguir. Y yo creo que con la boca pequeña sí que es verdad que reconocen que tendrán que renovar el Consejo del Poder Judicial, porque claro, insisto, los propios jueces, digamos, más simpatizan con el Partido Popular, también les presionan a sus dirigentes para que se renueve, para que puedan promocionar profesionalmente. Entonces, en ese sentido, sí hay una cierta esperanza de que esto se mueva. Lo que pasa es que, claro, estamos siempre con la misma, y ahora, el 18 de febrero, hay elecciones en Galicia. Entonces, claro, habrá que esperar a que pasen las elecciones de Galicia para que antes de las europeas y las vascas, que son para junio, pues se pueda en ese periodo renovar el Consejo y que haya un funcionamiento normal de las instituciones, ¿no? Que eso es lo que se lleva reclamando, porque además siempre es lo mismo, siempre que el Partido Popular está en la oposición es el que más impedimentos pone para renovar las instituciones. Sí. Voy a hablar en términos políticos. ¿Por qué? Porque la judicatura forma parte de lo que es el Estado. Le voy a plantear 2 cuestiones viejas, cuestiones para determinar, alguien por aquí lo ha insinuado, para determinar por qué no se producen unos hechos y otros sí. Primero, entre 2 iguales, y un igual en un momento determinado puede ser el Estado, la monarquía y la ciudadanía, decide el más fuerte. Segunda, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el momento que el Tribunal Constitucional, que como usted bien sabe, que lo dijo antes, no tiene capacidad de dictar sentencias, se carga el Estatuto de Autonomía catalán, le quita una serie de artículos que había votado la ciudadanía y aquí no ha pasado nada. Supuestamente en una democracia parlamentaria. Segunda cuestión, el hecho de que, por ejemplo, el viejo rey, ¿no?, el padre del actual, del emérito, no entre en la cárcel, o otros delincuentes que alguien ha planteado, tiene que ver con algo, lo voy a decir en modo así simpático, lo que se llamaba el partido de Marx, que era su familia, 4 amigos, Engels, etc., porque nunca, jugando un partido, tenían muy claro una cuestión, que era, para que alguien como el emérito o cualquier otro de los grandes banqueros que algunos condenaron, recordaréis, hace un par de décadas, nada, estuvieron 3 años y salieron, entren en la cárcel, no depende del sistema judicial que podamos tener en un momento determinado, sino que depende de algo tan simple como el nivel de la lucha de clases. Si la lucha de clases favorece al pueblo, a la ciudadanía general, el rey emérito entra y los demás también. Y si no, por mucho sistema judicial más o menos democrático, señor juez, que se reformen ciertas leyes, lo estamos viendo, lo hemos visto, ¿no?, con el rey emérito, lo hemos visto con los antiguos dirigentes del Banco Bilbao, cuando era solo Banco Bilbao, Banco Vizcaya, Banesto, etc. No entran en la cárcel, no van a entrar jamás en la cárcel. Se puede condenar injustamente, como a los 4 de Guilford, a Arnaldo Otegi, sin demostrar fehacientemente que fuera un miembro de un comando etarra que asesinaba a cabo. Sí. Y todo esto, que estoy más o menos poniendo algunos ejemplos,
Lo que le preguntaba al señor juez son estas dos cuestiones. Si él, aunque no esté en mi posición, considera, uno, que entre dos derechos, entre dos iguales decide el más fuerte, y que para que uno de estos prebostes entre en la cárcel tiene que ver con el nivel de la lucha de clases a favor de la mayoría. Bueno, voy a responder las dos preguntas y encima voy a responder una pregunta, voy a responder o aclarar un tema que ya había surgido, Carlos, que era para explicar el tema de Otegi y la sentencia del Tribunal Constitucional de ayer, para que se vea la entidad del asunto. Pero voy a contestar primero las dos preguntas. Bueno, la primera, la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al Estatuto de Cataluña, que había sido previamente aprobado por la ciudadanía catalana en un referéndum. Bueno, bien, pero es que el hecho de que se apruebe en un referéndum no quiere decir que sea una patente de corso para evitar ver si esa norma jurídica es o no conforme con la Constitución. Y yo creo que, aunque sea refrendado por una parte de la ciudadanía un texto como era el Estatuto de Cataluña, eso no impide para que el Tribunal Constitucional pueda ejercer su labor de verificar si los artículos de esa ley son conformes o no con la Constitución, que fue lo que hizo. Otra cosa es que si en vez de ser un Estatuto de Cataluña hubiera sido la reforma de la Constitución y no votada por Cataluña, sino votada por todo el Estado español, pues entonces el Constitucional no tendría nada que decir. Pero estamos hablando de una norma, el Estatuto de Cataluña, que es jerárquicamente inferior a la Constitución española. Respecto de lo segundo, yo en los temas de justicia, y sobre todo desde que se aprobó la Constitución de 1978 y estamos en un sistema de democracia constitucional, a mí me gusta más destacar los aspectos positivos. Yo voy al hecho de decir, durante estos 40 años hemos visto cómo un miembro de la familia real ha entrado en prisión, cómo una hija del rey emérito ha estado en un juicio, cómo ha habido ministros que han ingresado en prisión. Han estado en prisión, por ejemplo, el señor Bárcenas también, un tesorero. El Partido Popular, el principal partido de la oposición, ha sido condenado como partícipe a título lucrativo. Y así podemos seguir. Quiero decir que, si lo miramos desde este otro punto de vista, creo que hay una, digamos, se puede discutir el hecho de que haya unos privilegiados frente a otros. También me pregunto, vamos a ver, en el caso del emérito, yo no tengo los expedientes, pero los fiscales que lo han investigado creo que han hecho un trabajo meritorio, han estado meses. También el rey emérito también debe de gozar de la presunción de inocencia. Y el hecho de que sea emérito no quiere decir que esté ya condenado antemano. Ahora bien, pero yo creo que otra cosa, además se ha explicado hasta la saciedad, de si uno estaba prescrito. Otra cosa es que después se investiguen o se descubran los hechos más tarde que pronto y que eso impida, pero yo creo que una investigación al menos se ha hecho. Y yo confío en la buena fe de mis compañeros fiscales que han hecho esa investigación. Que después al final esa investigación no haya llegado a buen puerto, de todas maneras, y eso no solamente con el emérito, sino en general, con muchas de las cosas que ocurren en este país, no son delito y no tienen por qué ser delito. Ahora bien, muchas veces se fía todo al hecho de que o el Código Penal o nada. Entonces, claro, cuando se dice no es delito, parece como que una persona no tiene que tener ningún reproche desde el punto de vista social. Por ejemplo, en el caso del rey emérito, bueno, pues no ha sido posible que se siente en el banquillo por las razones que se han explicado por parte de los fiscales que investigaban. Eso no quiere decir que su conducta no sea reprochable desde el punto de vista social. Pongo un caso más sencillo. En el caso del piquito de Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso, yo creo en el fondo que eso no es ningún delito de agresión sexual. Ahora bien, si después se fía todo al Código Penal y el juez,
los jueces en un momento dado dictaminan que eso no es delito, eso no quiere decir que eso sea una conducta correcta. Será una conducta reprochable socialmente, pero no tiene por qué ser todo delito. Y es que creo que en un sistema de convivencia democrática no todo tiene que ser delito. Es más, a veces lo que estamos viendo es que hay, antes lo que era el principio de intervención mínima, pero es que ahora cada día hay una tendencia a criminalizarlo todo, y eso es un error, porque creo que hay que establecer diferentes niveles de reprochabilidad. Una cosa es que sea delito y otra cosa es que sea una infracción administrativa, cuando hablábamos antes de las infracciones de tráfico. No todo tiene por qué ser delito, que es que saltarse un stop tiene que ser un delito o tiene que ser una infracción administrativa. Será un delito, en su caso, si concurre con una imprudencia temeraria o con y que haya un resultado de lesiones en alguno de los usuarios de la vía pública, pero no tiene por qué ser todo. Y con ello ya, lo que sí quería explicar, a propósito, bueno, de las dos sentencias del Constitucional, que no me gustaría terminar la reunión sin comentar esas dos sentencias. Vamos a ver, en el caso de Alberto Rodríguez. En el caso de Alberto Rodríguez era el secretario de Organización de Unidas Podemos, era diputado, creo que por Tenerife, ¿no? Sí, por Tenerife. Era por Tenerife. Y, bueno, pues había sido condenado en un juicio, que, bueno, en fin, el juicio, pues, claro, ahí la prueba de cargo era el testimonio de un agente de policía. En el caso ese, bueno, fue condenado por un delito contra el orden público a la pena, al final era de un mes y 15 días de prisión. Cuando se aplica en el Código Penal establece el artículo 72.1, que cuando las penas de prisión son inferiores a 3 meses habrán de ser sustituidas por la pena de multa, con lo cual se puso una pena de multa de 3 meses. Claro, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo? Lo que yo nunca había visto hasta el momento. Se puso la pena de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el cargo público. Lo que hizo fue sustituir la pena de prisión, pero en cambio la accesoria la mantuvo, cosa que yo nunca lo había visto. Bueno, está la interpretación que hace el Supremo. Claro, ahí hay unos derechos fundamentales que están en juego. Por un lado, el principio de legalidad penal, y por otro lado está el de la representación, el de participación en los asuntos públicos. Y es verdad, lo que dice el Tribunal Supremo es verdad, que la medida ha supuesto la privación de un cargo público y además era una medida desproporcionada. ¿Qué fue lo que pasó? Que este señor pues, tuvo que dejar su acta de diputado antes de concluir su mandato como diputado en la legislatura. Esto causó unos perjuicios que no sé, alguien lo preguntaba antes, pues no hay posibilidad ninguna de recuperarlo, de ser repuesto, más que esta sentencia que tiene un valor simbólico, esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque a veces, aunque no haya reparaciones económicas o de otro tipo, creo que una reparación simbólica es esta propia sentencia. Yo ayer en la televisión lo que decía, cuando me lo preguntaba Xavier Fortes, decía que probablemente en este caso en concreto una medida cautelar como hubiera sido la suspensión de la ejecución del fallo de la sentencia mientras se tramitaba el recurso de amparo hubiera sido lo más razonable precisamente para preservar el cargo de parlamentario que tenía, porque además en estos casos no solamente se pone en cuestión su cargo de diputado, sino también se lesiona el derecho de los representados, de los ciudadanos de la circunscripción de Tenerife que habían votado por Alberto Rodríguez. Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia, en mi opinión, acertada, y en fin, lo que se supone es, llámese como se llame, si es un revolcón o si es lo que sea, al Tribunal Supremo. Lo cierto y verdad es que son dos interpretaciones distintas, pero también es verdad que el Tribunal Supremo va por un lado, el Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, va por otro. No tiene por qué suponer necesariamente ninguna desautorización, sino simplemente interpretaciones distintas, como yo estoy en un órgano de apelación y es habitual, bueno, pues que sentencias dictadas por los jueces de instancia, los jueces de lo penal, pues a veces no compartimos su criterio y la revocamos y dictamos nuestra propia sentencia, que es diferente. Pero eso es algo normal en el funcionamiento de un sistema judicial, ¿no? Y en el caso de Otegi, pues a mí me parece también sangrante. En el
caso de Otegi. Y de hecho, ayer lo explicaba yo, no era solamente un problema entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, como se quiere pensar. De hecho, yo veía ayer por la noche un tuit de un tertuliano habitual en los medios que decía que el Tribunal Constitucional, y además decía Cándido golpe cumplido, había optado por Otegi y por el Rastas de Alberto Rodríguez en vez de defender al Supremo. Creo que eso no es así, los debates no son así. Creo que en el caso además de Otegi era sangrante porque, vamos a ver, en el caso de Otegi el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló una sentencia del Tribunal Supremo y una de la Audiencia Nacional. El juicio de Otegi había sido hace 15 años, fue hace 15 años, en los que fue condenado finalmente a una pena de 6 años de prisión que cumplió. Bueno, pues en esos 15 años, al final, bueno, pues no me acuerdo muy bien, pero 10 años después o 11 años, el Tribunal de Derechos Humanos dijo que no habían tenido un juicio justo por la falta de imparcialidad de una de las magistradas, precisamente la que presidía el tribunal. Claro, esto 15 años después de haber cumplido una pena de 6 años de prisión. ¿Tiene algún sentido que se vuelva a repetir el juicio? Claro, entonces lo que dice el Tribunal Supremo Constitucional es, porque el Supremo decía que había que anular el juicio. El Tribunal Constitucional dice que en base a que se ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva, que hay fuerza de cosa juzgada y otra cuestión que dice fundamental, que en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una medida desproporcionada volver a hacer un juicio que se había celebrado, máxime, cuando la pena de prisión estaba cumplida. Con lo cual me parece que son razonables las sentencias del Constitucional. Otra cosa es la lectura que se quiera dar, si hay un enfrentamiento, seguramente que a los magistrados del Supremo les habrá parecido mal, pero bueno, eso va cada uno y va en el cargo, que las sentencias cuando uno dicta, como me pasa a mí, dictas una sentencia, se recurre ante un órgano superior y si te la revocan, pues oye, en fin. A veces la que me pregunto es, a veces, y esto creo, y lo digo en serio, es que se habla mucho de independencia judicial, pero el reverso de la independencia judicial es la responsabilidad. Y a veces yo tengo la sensación, que es casi cierta, que los jueces a veces no responden de sus propias decisiones, que habría casos en los que tendrían que responder. Permíteme un segundo, estando un poco o añadiendo algo a lo que tú preguntabas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Ignacio en que bueno, ha habido casos que han demostrado que funcionan los poderes, ¿no? Citabas la sentencia de la Casa Real, de Langarín, pero yo ahí tengo que poner también, tengo que matizar algo, ¿no? Es cierto que esa sentencia existió, es cierto que se sentó a la infanta en el banquillo, pero creo que también es cierto que fue gracias a un juez, precisamente gracias a la contumacia del juez Castro, que contra viento y marea tiró para adelante. Bueno, pero el sistema funcionó. Bueno, funcionó, pero también es cierto que el Estado, digamos el Estado, intentó por todos los medios que no funcionara. La posición del fiscal Orrach, desde mi punto de vista, claro, fue lamentable. Fue una defensa de la infanta contra viento y marea, ¿no? Y no solo eso, sino el papel de la agencia tributaria, que ahora hablaré también en el caso del rey emérito, ¿no? El papel de los peritos de la agencia tributaria fue lamentable. Yo lo comenté, lo critiqué mucho y me conllevó que el fiscal Orrach pidiera una imputación a Castro por las críticas que yo estaba haciendo en el ejercicio de mi libertad de expresión respecto de cuestiones que los peritos en ese caso habían puesto sobre la mesa contra el criterio que se había seguido siempre en la agencia tributaria. Por ejemplo, al intentar admitir unos contratos falsos, que ellos hablaban de falseados y los distinguían de los falsos, y esto supuso que en la agencia tributaria durante mucho tiempo asesores fiscales preguntaran a mis compañeros por qué no les admitían a ellos esos contratos que habían admitido, ¿no? En el caso de Urdangarín. Pero no solo ahí, sino que en el tema del emérito, hombre, hay una cuestión fundamental que es la inviolabilidad. O sea, el criterio de inviolabilidad que se ha aplicado, que entiende el Supremo, yo no sé si el Constitucional ha entendido en algún momento también que es ese criterio amplio, yo personalmente no lo comparto, ¿no? Yo creo que no sería necesario modificar la Constitución, que habría que entender en sentido restrictivo
esta inviolabilidad, ¿no? Esta ha sido fundamental. Pero además de eso, yo sí que pongo en duda, o critico, mejor dicho, perdón, el papel que jugaron, desde luego, la agencia tributaria, que durante 5 años no se dignó en abrir una inspección a pesar de los indicios que, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción en un principio puso de manifiesto. Que había indicios que seguramente la agencia tributaria, decía un escrito, le interesarán para investigar, ¿no? La agencia tributaria nunca investigó. Os aseguro que ante los indicios que había de fraude fiscal del emérito, no por los temas anteriores a la abdicación, sino por los posteriores, la agencia tributaria no lo duda. En este caso no lo hizo. Y la Fiscalía, pues hombre, yo critico también esa consideración que hizo de la no notificación, que además tendrían que explicarnos si verdaderamente no se había notificado y por tanto esa notificación que se hizo, que sí las hubo, no tenía efectos para evitar ese efecto liberatorio al final, pues tendría que explicar a la Fiscalía qué ha pasado con esa notificación, por qué no la hicieron de forma que sí hubiera valido para evitar que hubiera podido regularizar el mérito, ¿no? O sea, yo creo que, estando de acuerdo contigo en que ha funcionado la Fiscalía, pero ha habido aparatos del Estado, yo lo digo claramente, la agencia tributaria no hizo su papel. Y en el tema de Urdangarín, yo creo que gracias a que Castro pues tiró para adelante, tuvo enfrente al fiscal. De todas maneras, vamos a decir, yo no voy a decir que el sistema es perfecto, qué duda cabe. Cuando lo pongo en el reverso es el hecho de decir, bueno, pues hay casos en los que poco a poco, o sea, en el caso del emérito, al menos está fuera de España. Es de que una represión, digamos, pública, pues está fuera de España sin haber una sentencia que establezca una prohibición o un destierro, ¿no? Al menos. Pero si yo estoy de acuerdo en que podría ser mejor todo, evidentemente. No estamos en condiciones, creo que incluso en este sistema, bueno, pues que todos respondan igual ante la ley, de la misma manera. Eso es verdad. Pero creo que poco a poco se va abriendo paso a cosas que a lo mejor eran inimaginables. Por ejemplo, era un tabú el tema de hablar de la Casa Real. Y ahora creo que ya está normalizado en la sociedad española que se hable de la Casa Real y de las cosas que hacen los miembros de la Casa Real. También cuando se hizo ahí a escondidas, con nocturnidad, entre Rubalcaba y el PP para la sucesión, la abdicación y la sucesión del rey por Felipe VI, bueno, en fin, pero que a mí me gusta más siempre destacar más lo positivo que lo negativo. Y creo que siendo un sistema judicial es perfeccionable, evidentemente, que se podría haber hecho más, por supuesto, que se podría haber hecho más en el caso del emérito y en otros para que hubieran cumplido, pues sí, pero bueno, en fin, es algo que hay que luchar contra muchas cosas, ¿no? Y el papel del juez José Castro, pero bueno, sí, ha sido muy proactivo, pero también tengo que decir que en fin, porque el sistema lo permite. Si no lo permitiera el sistema, pues probablemente hubiera sido expedientado o no hubiera tenido... Bueno, también porque estaba a punto de jubilarse y su carrera tampoco ha sido muy afectada. Bueno, la había propuesto antes de la promoción. Y tal, sí. Sí, mi pregunta es, ¿la justicia es política? Porque permítanme que le ponga unos ejemplos que lo vemos todos de la calle, que es política, que no es que existan unas leyes, sino que es política. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó que el aborto era algo legal. Cambiaron a los jueces del Tribunal Supremo y dejó de ser ilegal, pero pusieron a conservadores. En el caso del Tribunal Constitucional Español, el gobierno ha hecho todo lo posible con meter a jueces progresistas para que las leyes que les han llevado, el PP ha llevado todas las leyes, para que las aprueben. Hasta el caso del Consejo General Constitucional es evidente, ¿no? Es todo política. Pero hasta el caso de la calle de que una ministra ha sido juzgada porque dejó a su hija con una persona para que la cuidara durante un mitin, y resulta que tenemos un gobierno con unos policías y unos ministros que han estado espiando, que ya está clarísimo que han estado espiando y sacando noticias falsas, y sin embargo no van ni a juicio. Luego la política, pues la justicia es política, y si es así, está en manos de los poderosos. Bueno, o sea, de todas maneras, política es todo, ¿no? Política es... Ahí se hace un poco un totum revolutum que corre el riesgo de ser calificado de demagógico, tiene un punto demagógico.
Pero bueno, voy a intentar de explicarlo más sencillamente. Para empezar, como había dicho, había recordado Carlos, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es decir, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Y hasta ahora, claro, lo que pasa es que hasta ahora, cuando se declaraba inconstitucional el estado de alarma, era el Tribunal Constitucional. A partir de la última renovación del Tribunal Constitucional es 7 votos a favor y 4, cuando al revés era eso. Quiere decir que el cambio de mayorías en los órganos constitucionales es algo que ha previsto el Constituyente precisamente para adaptarlo a la sociedad de cada momento. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con los órganos judiciales, como el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, etc. El Tribunal Supremo americano es el equivalente del Tribunal Constitucional español, con lo cual son órganos constitucionales de naturaleza política y nada tienen que ver con la función que desarrollan, la función jurisdiccional que desarrollan los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que decide es si una ley es conforme o no con la Constitución, si la ley del aborto es conforme o no con la Constitución. Pero también es verdad que el Tribunal Constitucional español, como el americano o el alemán, pues es con los tiempos. En Estados Unidos ha habido un movimiento ultraconservador que ya se lleva fraguando durante las últimas lustros y en un movimiento, pues eso, en contra del aborto. Y al final, bueno, pues los magistrados del Supremo pues han establecido que, por ejemplo, el aborto se ha regulado a nivel de cada estado, o pasará en su momento, me imagino, con el matrimonio igualitario. De todas maneras, en el caso de España, insisto, una cosa es el Tribunal Constitucional, que en definitiva las sentencias del Constitucional son sentencias políticas, que dicho lo cual, a mí el término político no tiene por qué ser un término despectivo. Creo que en la polis, en la sociedad, pues la política tiene que también, lo que pasa es que está muy, por ciertos sectores que no son precisamente los que aman la sociedad democrática, sino precisamente los que están a favor de sistemas autoritarios que hablan de los políticos y de la política como algo despreciativo. En el caso de los jueces hacen política. Vamos a ver, yo creo que hay que ir con cierta, explicarlo de forma cautelosa. Los jueces son ciudadanos que se integran en una sociedad, que tienen su ideología política, como todos los demás ciudadanos. Ahora bien, cuando un juez se enfrenta, vamos a ver, yo a mí cuando me preguntan, no tal, el hecho de un juez conservador o un juez progresista, bueno, pues en un tema de un delito contra la seguridad del tráfico, porque un ciudadano va conduciendo bajo la influencia del alcohol, con 0,80. Francamente, da lo mismo que sea un conservador que un progresista. Otra cosa es las artimañas que hagan, no los jueces, sino algunos acusados. Digo el caso de Baltar, porque es el último que es por conducir a 200 por hora en eso, y hasta ahora lo ha ido dilatando el juicio, pero eso son las triquiñuelas que puedan hacer con sus abogados y tal. Pero en delitos así, como juez de lo penal, el tema de descubrir uno la ideología tal, pero yo creo que un juez progresista se caracteriza más, en general, por ser más garantista con los derechos de los ciudadanos. Hay detalles que uno puede ver, serán detalles nimios, pero desde esos detalles uno puede intuir más o menos qué sensibilidad tiene el juez. Es decir, por ejemplo, el hecho de que en un juicio llegue esposado el acusado, se siente en el banquillo y esté durante todo el juicio esposado, a mí me parece que eso atenta a la dignidad de la persona humana, pero hay otros compañeros míos que lo hacen. Entonces, quiero decir que hay esa sensibilidad que yo creo que los jueces progresistas somos, o por ejemplo, respetuosos con ciertos derechos, el derecho de defensa, el hecho de aplicar, etc. Que a veces las penas pueden ser mayores las que imponga un juez progresista que uno conservador, pero que quiere decir que ahí es donde se nota. Otra cosa es después en tribunales calientes, como puede ser la Audiencia Nacional del Supremo, que eso es otra cosa distinta. Pero en el progresista más conservadora es en detalles como eso, ¿no? El hecho de
Pues hombre, vosotros sabéis quién es Manuela Carmena, y Manuela Carmena, antes de haber sido alcaldesa, fue jueza de vigilancia penitenciaria, jueza de la audiencia provincial. De hecho, el despacho que yo ocupo en la audiencia provincial estuvo ella también. Y bueno, en fin, esa sensibilidad que ella ponía, pues eso, a la hora de tratar con los ciudadanos que acudían a la administración de justicia, ¿no? Ella acuñó un término que a mí me parece que a día de hoy todavía hay que reivindicar, el de la justicia amable, ¿no? El hecho de que un ciudadano llega, bueno, pasa en otros servicios y oficinas de la administración, pero al menos el que conozco yo, que es la administración de justicia, pues el hecho de que el ciudadano sea justiciable, bueno, pues podrá tener un trato correcto, sea atendido, no tenga que tal, en fin, un trato correcto en todo lo que ello acarrea, ¿no? Y el hecho de ir a juicio y que se le den explicaciones de las cosas, por qué pasan, porque a veces uno va a un juicio, se conforma, se marcha sin saber lo que realmente ha pasado. Creo que esa información tiene que proporcionársele a todos los ciudadanos. Y eso me parece importante. Pero bueno, no sé si habré contestado a tu pregunta, pero al menos he tratado de enfocar un poco el tema. Al hilo de esto, un segundo solo también, ya entramos en el tema del lawfare, ¿no? O sea, tenemos que distinguir los problemas que estábamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, que siendo muy graves, el hecho de que no se renueve, puesto que están vacantes plazas o nombramientos que hay que hacer, siendo muy grave, yo creo que lo grave, verdaderamente grave, que atenta contra la independencia judicial es que un juez en una sentencia haga política, ¿no? O sea, estos son dos cosas distintas. Y de hecho, yo cuando hablaba al principio de que creo que hay hechos, ¿no?, que demuestran que ha podido haber lawfare, yo estoy pensando ya no tanto en sentencias, pero como en ese empeño de algunos jueces, pues en ir contra gente de Podemos, ¿no? Que lo hemos visto, contra Carlos Monedero, contra mucha gente, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí? O sea, yo sé que es muy complicado porque, claro, si el juez está dictando una resolución, una sentencia, cualquier acto de trámite pensando en la política y en ir contra alguien al margen de la ley, ¿no?, está claro que está prevaricando, ¿no?, y está cometiendo un delito. Pero cuando vemos qué ocurre, como ha ocurrido en estos casos, algún juez que se ha empeñado y que, a pesar de que la audiencia a veces le ha dicho que no fuera por ahí, ha seguido, ¿se puede hacer algo aquí? Bueno, claro, se puede hacer. Un caso de libro de lawfare es el de Vicky Rosell. Vicky Rosell y el juez Santiago Alto. Está en la cárcel. Y era por haber prevaricado. Y es el delito más grave, creo yo, que puede cometer un juez. Claro, en ese caso en concreto había unas pruebas en las que se demostró que el juez no se movía por una finalidad de hacer cumplir el derecho, sino por un móvil de venganza política. Pues eso es lo que, en definitiva, ocurre. El ordenamiento establece una serie de remedios legales para poder hacer frente a eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces no es tan fácil. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la instrucción que se lleva en el Central 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el Manuel García Castellón, pues, frente a esas cosas que sí que genera, para empezar, una sospecha, es decir, un asunto que llevaba 4 años en el armario o durmiendo sueños justos, ahora se reactiva, se busca una causa que parece ser lo del terrorismo, un ciudadano francés que ha tenido un ataque ahí en el aeropuerto un ataque que le causó la propia muerte en el aeropuerto del Prat y tal. Pues claro, eso, pero lo que han hecho 2 de los investigados, recusarle, por un lado, la Fiscalía recurrió ese auto ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, en fin, eso es los remedios legales que establece el ordenamiento, y habrá que confiar en la justicia en que eso es así. En el caso de Podemos, ha sido, sin duda, el partido perseguido durante estos años en los tribunales de justicia, no digo por los jueces, en los tribunales de justicia, por aquello de que hemos hablado de que vamos a hablar de la judicialización de la vida política, porque ahora es Vox el que más acude a los tribunales, pero yo creo que lo que ha hecho Vox es heredar
manos limpias. Manos limpias, que al final se demostró que aquello era una forma de coaccionar, de extorsionar a gente, ¿no? Con que si no eso, denuncio, incluso fabrico pruebas, tal. Yo creo que en el caso de Podemos, sin lugar a dudas, todavía estos días, ayer que se cumplía el 10º aniversario, he visto un especial ahí en El País y bueno, precisamente hablaban sus dirigentes, Monedero y alguno más, Monedero en concreto, por eso me acuerdo, porque Monedero decía, bueno, ha merecido la pena que sufrir todo este tipo de persecuciones y tal. Es verdad que además prueba de ello es que todas estas causas han acabado archivadas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que pueden hacer, ¿no? Hay lo que se llama el error judicial, por un lado, que se puede reclamar ante la administración, o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se puede reclamar ante la Administración. Pero sí, y eso es verdad, yo lo he hecho en falta, que lo que os decía antes, que se habla mucho de independencia por parte de mis compañeros, pero después no se habla de responsabilidad. Y yo creo que cuando uno exige tener un estatuto de independencia, también tiene que saber responder en cada momento de sus propios actos, porque en algunos casos sus actos causan graves consecuencias en la vida y patrimonio de las personas. Gracias. Bueno, vamos a ver, retomando las últimas palabras sobre el tema de que se hablaba de independencia y tenemos que hablar de responsabilidad de los jueces, yo creo que sí hay una responsabilidad por parte de los jueces. En algún sector de la judicatura es la responsabilidad de aquellos que les van a fomentar en su trayectoria política y personal, y a los cuales deben mucho, como son todo lo que hemos visto del Lofer y de las conversaciones de Villarejo y de ministros diciendo que a este se vaya a tomar por culo, que aquí traigo yo uno que le meto en la quinta y me va a dejar el cuerpo estupendo. Con lo cual, estamos ante una situación que la ciudadanía nos encontramos en una cuerda floja, que lo mejor que nos puede pasar es que no nos roce la puerta de un juzgado ni de lejos. Por otro lado, evidentemente hay jueces absolutamente magníficos. Yo soy una defensora absoluta de la judicatura decente, porque la judicatura decente me defiende de la arbitrariedad del tirano. Consecuentemente, las personas sencillas debemos de respetar y potenciar una judicatura que no lleve 2 siglos con carga excesiva de trabajo, que no lleve 2 siglos con unos medios absolutamente faltos de novedad, y que en realidad incluso a todos esos jueces y juezas magníficos que se están dejando el pellejo trabajando 15 horas, pues que ni tan siquiera vean que existe el agradecimiento por parte de los ciudadanos. Pero una vez dicho esto, yo sí que me parece que el talante del juez progresista o del juez reaccionario se nota hasta en los andares. Es decir, es verdad, es que si a ti te toca un divorcio conflictivo con un señor de guisa diaria, agárrate los machos, Es que, claro, es que ahí tenemos muchas de las circunstancias, y no es cuestión de meternos en esto hoy, de la ley del sí es sí. Estamos ante la apreciación personal del ciudadano. Tú hoy lo has dicho. A mí, el pico que le da el ciudadano ese a nuestra jugadora de fútbol no me parece una agresión sexual. Querido, me lo tiene que parecer a mí, si soy la ciudadana. Porque es que eso entra en la intimidad. En la intimidad. Porque qué falta de respeto ante todo el mundo mundial, viendo ese programa
y un ciudadano se encuentra él con los achares bien puestos en ese momento de agarrar a la muchacha y darle el beso universal. Es decir, la cosa, como bien se dice en derecho, a veces el delito depende de su cualificación del momento, del lugar, de la publicidad, de la edad, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Bien. Entonces yo sí quería ver que no, sí, de todas maneras, tengo 3 cosas para responder. No, pero es que tengo una sobre todo. Bueno, te las voy a decir. No, pero si es una solo, mira. No, sí, pero tengo que hacer esas 3 observaciones. Yo, de todo lo que has dicho, hay una cosa que no estoy nada de acuerdo. La palabra jueces decentes. El otro día escuchaba a Feijóo hablar de la gente de bien. ¿He dicho decentes? Sí, judicatura decente. Bien, no, a mí me parece que lo que habrá que decir es el juez que hace correctamente su trabajo. Profesional. Porque sí, en eso sí estoy de acuerdo que hay muchos, una mayoría silenciosa, que sí lo hace. Y son muy trabajadores, eso lo veo yo en el órgano de apelación. Pero después también te diré, y eso es algo persistente en todos los estudios demoscópicos, que todos los ciudadanos que acuden a los juzgados y tribunales al final tienen una mejor impresión que antes de acudir. Es decir, a un ciudadano, cuando el CIS le pregunta sobre la justicia, puede opinar sin haber pisado nunca un juzgado, pero es casualidad que los que pisan un juzgado en general tienen mejor opinión de la justicia y de la administración de justicia que el resto. También diré, cuando me preguntan sobre qué opinan los españoles sobre, vamos, o la opinión de los españoles sobre la justicia, claro, vamos a ver, a diferencia de otros servicios administrativos, la justicia se basa básicamente en juicios en los que hay una confrontación entre 2 partes. Con lo cual una parte, si le dan la razón, va a tener una buena opinión de la justicia, pero la parte a la que no se lo den no va a tener una buena opinión normalmente. Entonces al final siempre partimos de ese hándicap, de que al menos la mitad de los usuarios de justicia pues no van a tener la misma grado de satisfacción que la otra mitad a los que le dan la razón, ¿no? Y después, por último, en el tema de la ley del solo sí es sí, ahí hemos entrado, en la ley del solo sí es sí. Lo que dices, o lo que hemos hablado antes del piquito, del famoso pico, antes había una falta, cuando existían las faltas, que era la falta de coacción o vejación injusta de carácter leve. Eso hubiera sido una falta de vejación leve, que hubiera tenido una multa, pues a lo mejor de 1 a 3 meses, ¿no? Y eso hubiera puesto fin a todo. Ahora, claro, al haberlo suprimido, al haber refundido abuso sexual y agresión sexual, al final, cuando todo es agresión sexual, nada es agresión sexual. Porque claro, entonces, yo no digo que eso no sea, entre comillas, un logro, ¿no? El hecho de... Porque, vamos a ver, básicamente la reforma de la ley del solo sí es sí parte de un hecho incuestionable, el tema de la manada de Pamplona. Y cuando se dictó la primera sentencia por la Audiencia Provincial de Pamplona, las manifestaciones decían, no es abuso, es violación. Eso supuso la reforma de la ley del solo sí es sí, en la cual todo era agresión sexual. Claro, todo era agresión sexual. Cuando el abuso y la agresión la refundes, lo que haces es imponer un marco punitivo amplio para que pueda, porque lógicamente, si tú refundes 2 comportamientos, no vas a la alza y que todo se castigue como si fuera, voy a simplificarlo, como si todo fuera una violación, porque habrá que ver si se trata de un simple tocamiento o si no, si hay una penetración, en fin, si es un mayor, si es un menor, en fin, todas estas cosas. Y ahí el problema, para mí, y lo comentaba antes, el problema de la ley del solo sí es sí, mi opinión creo que era bien intencionada, lo que pasa es que ha sido una ley mal explicada por parte de los responsables, en este caso las responsables del Ministerio de Igualdad. Porque
si lo hubieran explicado desde un principio, diciendo, que además era clarísimo, en España las penas, el sistema, en España hay una paradoja, un hecho paradójico con respecto a Europa. España es un país que en términos de delincuencia es de los que registran los niveles más bajos de los países europeos de nuestro entorno, y en cambio tiene un código penal con penas muy elevadas o rigurosas. Claro, aquí la cuestión era explicar, una violación tiene que tener la misma pena que un homicidio. Claro, si lo explicas así y dices, bueno, pues porque yo lo veo todos los días. Lamentablemente, nosotros en la audiencia provincial, que somos los que juzgamos los delitos de agresión sexual, como mínimo hay uno a la semana, sino dos. Hoy, por ejemplo, había uno que suspendió, que al final era también una especie de manada, de 3 chicos contra una chica. Pero que si se explica bien y se dice, bueno, vamos a ver, aquí, pues hombre, vamos a hacer unas penas más proporcionales a la gravedad de los hechos. Y vamos a explicar que no puede tener la misma pena el homicidio que un delito de agresión sexual. Bueno, pues yo creo que si se explica así, de forma honesta a la ciudadanía lo puede entender o no. Es verdad que estamos metidos en una vorágine de populismo punitivo, como se dice. Hemos llegado a la prisión permanente revisable y yo creo que el siguiente paso es la prisión, la cadena perpetua. Y el siguiente paso será la pena de muerte. Pero claro, para eso habrá que reformar la Constitución. Pero yo creo que ahí en la ley del solo sí es sí, lo importante era haber explicado eso. Porque creo que la ley del solo sí es sí tiene muchísimas cosas muy beneficiosas para las víctimas, sobre todo el tratamiento, el acompañamiento de las víctimas desde que se ocurren los hechos, en fin. En el caso de los tipos delictivos, ahí puede haber cosas que sean bien intencionadas, pero yo creo que el tema, cómo se gestionó, es decir, que no iba a salir nadie de prisión y salió, claro, te encuentras con que, y después se culpabiliza a todo el mundo de una cosa que no estaba prevista en la ley, o no la habían previsto, o no la quisieron prever, no lo sé. Pero sí que es verdad que ahí está. Y hombre, después, claro, te encuentras con que en los juicios, pues hombre, yo he visto casos pues, terribles de pedófilos que en fin, con penas elevadas ya, reincidentes, que lo primero que te preguntaban nada más tenerle delante era que querían que se les aplicara la ley de solo sí es sí. Es decir, como diciendo que la ley de solo sí es sí, también eso era, los medios le habían puesto como que iba a sacar de la cárcel a todos los pederastas y violadores, cosa que tampoco era así. Pero sí que es verdad que lo que sí es achacable, en mi opinión, al Ministerio de Igualdad y a los responsables de esa ley es que no supieron explicarla, se sintieron desbordados y entonces lo siguiente fue echarle la culpa a todos, menos a ellos. Solamente es una cosa, a lo mejor estoy equivocada, pero yo tengo entendido que la parte normativa de cualquier ley que sale de cualquiera de los ministerios se elabora y se revisa por el Ministerio de Justicia, que es el encargado del articulado y de la generación normativa, punitiva y procesal de la misma. En consecuencia, lo que a mí me parece que es cierto es que eso en todo caso será una cuestión del Ministerio de Justicia y además cuando has hablado del tema de la explicación a la sociedad, yo creo que normalmente casi ninguna ley se le explica a la sociedad. La ley del consumo de no sé qué, no nos están comiendo la cabeza todo el día con eso, ni de la ley de ferrocarriles. Bueno, y como, un momento, y como eso no se nos explica y no tenemos por qué saber derecho la sociedad, ni tenemos por qué estar formados, ni tenemos por qué conocer el procedimiento, no. Yo creo que quien lo tiene que entender y lo entiende bastante bien son los jueces y los medios. Y para mí ha habido un sector del mundo judicial que desde el minuto 1 ha ido a derogar, a destruir, a derribar esta ley basándose en elementos fundamentalmente mediáticos, porque todas las leyes, como ya pasó con la anterior de igualdad, dieron lugar a la situación de que la revisión de las penas
por el indubio pro reo, evidentemente tiene que conjugar y se conjuga en todo el procedimiento penal. En consecuencia, esto es otra forma de atacar realmente a un ministerio, a un sector de la población, que son un 52%, y al hecho de un movimiento que ha surgido, que se ha manifestado durante unos años, como tú bien dices muy bien, fundamentalmente a partir del tema de la manada, con el tema de la igualdad, con el tema del feminismo. Y eso no gusta. Y no les ha gustado sobre todo a determinados sectores, tanto de la judicatura como de la sociedad. Pero bueno. Sí, si yo voy solamente al hecho, pero yo no voy a polemizar en ese tema. No voy a decir que haya habido otros ministerios que estuvieran implicados en la elaboración de la ley y que deberían de eso. Yo solamente voy a cómo el Ministerio de Igualdad lo gestionó, porque fueron los que salieron ahí. Y era la ley estrella de ese ministerio. Pues además, insisto, creo que esa ley tiene grandes cosas favorables. Creo que lo que ha perdido esa ley ha sido sobre todo la forma en la que encararon un problema que había. Que si se hubiera explicado de otra manera, y además, las leyes no se explican, sí se explican, y a veces, porque además me parece que es fundamental, y se explica a la gente que no sabe derecho, incluso a la que sabe derecho también se les explica. ¿Cuál es la intención del legislador? En este caso, de los dirigentes políticos que abanderaban esta ley. Creo que de alguna manera lo explicaban. Era decir, luchar contra la violencia sexista que había en la sociedad española. Y en eso estábamos claros. Estaba claro que había ese propósito por parte del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de la Nación. Ahora bien, yo creo que hay que también ser honesto y reconocer errores. Y creo que ahí ha habido un error no previsto o no querido prever, no lo sé muy bien. Que después que se diga que la judicatura estaba, a lo mejor puede haber un sector minoritario, pero yo creo que ahí sí que jueces, tanto progresistas como conservadores, han hecho una aplicación de la ley de rebaja de penas porque era lo procedente. Y en eso creo que hay un consenso casi mayoritario de los jueces que se sentían obligados a rebajar las penas. Que tampoco a mí me parece que sea ningún drama, sobre todo cuando estamos hablando de penas elevadas. Pero insisto, si se hubiera explicado de esa manera, entonces no tendría nada que decir. Pero se explicó diciendo que los jueces estaban en contra de esas leyes, que estaban en contra del feminismo. Es decir, unos agarran a la bandera de España y otros a veces agarran a las banderas de ciertos movimientos para justificar a veces sus errores. Eso es solamente lo que tengo que decir. Insisto, parto del hecho de que esa ley me parece un avance importante y creo que en general, y ahí sí que al Ministerio de Igualdad hay que reconocerles avances importantes por la lucha por la igualdad que han hecho durante este tiempo que ha estado la señora Montero. Perdona, pero el error es de gestión, no de la ley. El error es de gestión, no de la ley. Vamos a ver. ¿Me hacéis un...? Sí, ahora después usted, ella y después usted. Bueno, voy a ser más breve para que todo el mundo... No, eso es lo que le iba a decir, señor juez, que le agradeceríamos porque usted ha argumentado 5 veces, os he contado, la misma cosa le ha dicho 5 veces. Y a los demás también tenemos derecho a hablar, ¿no? No nos va a dar tiempo a este paso. Bueno, si no, vuelvo otro día. No, porque a lo mejor otro día no estoy yo aquí. Vamos a ver, yo voy a pasar un estúpido velo sobre a ver. Que te ponen música. A ver. Hay una opción en los móviles que se ¿Está llama listo? modo avión. No te dejan hablar. Que a lo mejor sería bueno que... Venga, Es que me parece que lo siguiente. En un discurso absolutamente plagado de tecnicismos, perdemos de vista una cosa que es muy evidente para la ciudadanía, para el ciudadano medio. Y es que con todos esos tecnicismos, que además pasamos rápidamente del delito del emérito, pasamos de repente al delito de conducir. No tiene nada que ver una cosa con otra. En este país mandan los que mandan.
hay unos poderes fácticos, económicos, y que en los que está incluido la derecha y que tienen secuestrado al Poder Judicial, que se mire como se mire y no se ha renovado el Poder Judicial porque no ha podido voluntad de hacerlo, porque el PSOE ha consentido y es en connivencia cuando se podía haber hecho perfectamente, de la misma manera que cuando les ha dado la gana han cambiado artículos de la Constitución y de repente la Constitución ya es inamovible y ya no sé qué. No. Hay una cuestión que es que la voluntad popular está secuestrada en este país por un sistema en el que el Poder Judicial efectivamente ha tomado partido y es un partido el que lo tiene secuestrado y es un partido el que lo maneja. Y si no se renueva es porque no hay voluntad de hacerlo. Y eso está efectivamente secuestrando la democracia en este país. Está secuestrando la democracia. Que la ley no es igual para todos es algo que todo el mundo sabe, pero parece ser que nos quieren hacer tragar con ruedas de molino, que la justicia, aunque sea poco a poco, es muy amable, muy... No, señor, la justicia amable a mí no me vale, la justicia amable con los poderosos, la justicia amable con los que tienen el dinero y los que tienen el poder. Pero resulta que cuando se habla de la OFER, resulta que estamos hablando... No voy a hacer una pregunta, es que no estoy de acuerdo con la visión del señor juez y entonces estoy exponiendo mi punto de vista, que es entonces no hay ninguna pregunta que él me vaya a responder porque ya he visto la posición que tiene y veo que efectivamente va en contra de todo el sentido común de la ciudadanía, que tiene delante de sus ojos los delitos del emérito y que si se ha salvado es porque es el mérito por la inviolabilidad y por el sistema en el que estamos inmersos. Estamos inmersos en un sistema en el que la democracia está secuestrada. Vale. Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Claro, acá no me gusta ha dicho el señor juez que como ciudadanos tienen derecho, y yo también lo creo, que es imposible que una persona no tenga ideología, pero la verdad que estadísticamente la probabilidad ahora mismo de encontrarse con un juez de la derecha es muy elevada o de derecha al menos, pues diría que es súper mayoritaria. Y eso, pensando un poco en por qué sucede, porque claro, podrá ser que luego las querellas se archiven, pero existe el entrar este incierto de calumnia que algo queda y algunas veces se materializan también en sentencias injustas. Es verdad, el 50% de los que reciban una sentencia, y si les favorece les va a gustar y si no, no, pero el 100%, por ejemplo, de los votantes de Podemos nos parece que la justicia no es justa, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? Porque es clara la desigualdad que uno tiene si va a un juzgado y está juzgado por algo que no sea claramente objetivo, porque hay mucho sesgo ideológico en la composición de la ideología que tienen los jueces, ¿no? Y yo preguntándome, bueno, ¿y esto por qué sucede? Yo creo que tiene que ver quizá con el sistema de acceso a la judicatura, porque se requiere un cierto estatus económico para poder ahora mismo ser juez y poderse sostener preparando unas oposiciones tan duras durante 2 años y luego probablemente cuando se evalúan en esas oposiciones es también muy endogámico porque es un mundo, bueno, donde los preparadores también, las familias y todo esto tiene que ver. Y bueno, pues por paralelismo con otras profesiones, por ejemplo la medicina o otras que pueda haber, yo a veces me he preguntado si no quería saber qué opinaría de un posible cambio del sistema de acceso a la judicatura y que hubiera un sistema parecido, una oposición, por ejemplo, como es el MIR de medicina, y que hace una primera selección y luego un sistema de formación que fuera un poco más igualitario y que permitiera que, bueno, pues seguirían teniendo ideología, pero por lo menos no habría un 90% de jueces de derecha y ultraderecha.
Querría preguntarle si lo ve posible y dando por sentado que al final puede que las sentencias sean justas, pero también es un perjuicio grave que detengan años en los medios de comunicación y en la picota, te quiten el escaño o te inhabiliten o tal, para que luego la cosa quede en agua de borraja. Bien, de todas maneras, a mí lo que me gustaría es saber, es de todos los que están aquí, ¿cuántos han acudido alguna vez a un juzgado? Yo. Y honestamente, sí, espero voy a ser breve. Honestamente, a mí el tema de la ideología si es una reclamación de cantidad, sea en la vía civil, en la vía laboral, en la vía penal, en fin, yo creo que lo que tenemos que mirar es si el juez cumple bien su trabajo o no, si está dictando resoluciones que están fundamentadas en derecho. Ya, pero si se admiten al trámite cuestiones que no se tendrían que admitir si tienen en los medios de comunicación. Pero vamos a ver, de todas maneras, olvidando de los medios de comunicación, es que muchas veces al final hablamos de cosas de la prensa y no hablamos de nuestra propia experiencia personal. Porque, en fin, aquí se puede opinar de todo, obviamente. No va de experiencia personal, es que le parecería este cambio del sistema. Sí, no, pero antes de entrar en eso, sí que es verdad que quería tener la curiosidad de saber cuántos habían tenido alguna vez un contacto con la Administración de Justicia, para saber efectivamente si estamos hablando de lo que ocurre en los grandes, digamos, los titulares de prensa, a lo que es el conocimiento del día a día de un juzgado. El sistema de selección, vamos a ver, yo desmiento una cosa que ha dicho, el hecho de que sea endogámico. Y eso hay estudios, mismamente se les pregunta a los jueces que ingresan en la carrera judicial, se les pregunta sobre sus, entre comillas, antecedentes familiares. Y muy pocos. Pudiera haber mayor igualdad de oportunidades por parte de todos los ciudadanos. Y después no solamente eso, sino que nosotros, la asociación, prepara de forma gratuita a opositores a judicatura. ¿Que eso no es suficiente? Por supuesto, que debería de facilitarse más cosas, ¿no? Pero bueno, a través de ese sistema de preparadores gratuitos que tenemos y de becas, por ejemplo, han aprobado algún caso meritorio de chicas de familias humildes que han podido llegar finalmente a la judicatura. Eso no es suficiente. Bueno, vamos a ver. Yo de lo que discrepo de algunos de mis compañeros es el hecho de que yo reivindico la independencia, que no esté sometido a presión de ningún gobernante ni legislador, pero en cambio después algunos de ellos se permiten criticar y reprobar proposiciones de ley y decisiones gubernamentales. Yo creo que la separación de poderes tiene que ser recíproca, ¿no? Es decir, yo exijo que se respete mi independencia, pero al mismo tiempo también tengo que respetar el trabajo que se está haciendo en el Parlamento. La separación de poderes, además te diré, la cuestión de Montesquieu, tal como lo había planteado, no hay una separación absoluta de poderes. Estamos viéndolo como el gobierno, con los decretos leyes, tiene también funciones legislativas, ¿no? El gobierno, cada vez más, en los gobiernos modernos, cada vez más hay, mira ahora el caso de Milei con ese decreto, pero el caso del gobierno español, los últimos decretos leyes ómnibus, era casi suplantar al legislativo. Y de la misma manera, bueno, pues el legislativo tiene funciones que son propias del ejecutivo, propias del judicial, en fin, es un poco, pero dentro de ese juego yo creo que en España, básicamente, y si es por entrar muy eso, porque tampoco tenemos mucho tiempo, el tema de la amnistía, a mí me parece que no forma parte de la separación, no afecta a la separación de poderes la amnistía. Yo creo que la amnistía, en definitiva, el legislador puede dictar en positivo las normas que forman parte del Código Penal y en negativo también puede decir que hechos no caen bajo el amparo de una norma penal. Pero es que además, yo para empezar, la amnistía, yo de los primeros días, cuando se habló de la amnistía, el 25 de julio, el 26 o 27,
Yo siempre dije, vamos a ver, lo que me encuentro, yo ahora estoy, que no se ha dicho, pero ahora llevo un año de secretario general de la Asociación por los Derechos Humanos de España. Estamos metidos en el tema de la justicia transicional, en el tema de las víctimas del franquismo. Yo, honestamente, creo que la Ley de Memoria Democrática, tarde, pero vale más tarde que nunca, la Ley de Memoria Democrática, sin que se aprobó el año pasado, en 2020, no, el año anterior, 2022, bueno, pues ha establecido la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes del franquismo. Y ahora al menos permite, insisto, tarde, pero lo permite, que las víctimas de los crímenes franquistas o sus familiares puedan al menos reclamar justicia y reparación ante los tribunales. Eso por un lado. Se ha criticado mucho por la derecha siempre se ha defendido mucho por la derecha la ley de amnistía del año 77, cuando a la luz del derecho internacional es una ley que es contraria a los tratados internacionales suscritos por España, para empezar con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en cambio esa misma derecha que defiende la ley que de acuerdo con el orden internacional es contraria, en cambio ataca a esta ley que yo creo que desde el punto de vista constitucional no ofrece ningún reparo. No ofrece ningún reparo por eso, porque así como, para empezar, la ley de amnistía del año 77 fue un año antes de aprobarse la Constitución española. Hay una disposición derogatoria de la Constitución española que dice que todas las normas que anteriores a la Constitución que sean contrarias a ella estarían derogadas. Si la amnistía no cumpliese en el ordenamiento español, la ley de amnistía del 77, por esa disposición derogatoria, debería de derogarse. Cosa que los que atacan esta amnistía defienden esa otra amnistía, ¿no? Eso se da esa parte. Entonces, ya para empezar, cuando esa ley del 77 de amnistía se ha considerado que es vigente, constante la Constitución, pues yo creo que ya simplemente con ese argumento se está demostrando que la amnistía cabe dentro de la Constitución española. Y a mayor abundamiento, el constituyente no quiso constitucionalizar la amnistía, porque así aparece en la ponencia constitucional, y igual que la ley fundamental de Bonn, que en mucho se ha copiado esta Constitución del 78. La ley fundamental de Bonn, es decir, la Constitución de la República Federal Alemana, no contempla la amnistía, pero después el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que es posible la amnistía. Y es más, para terminar, el grupo parlamentario Unidas Podemos en el año 2018 presentó una proposición de ley de rehabilitación por diversas penas y sanciones disciplinarias a guardias civiles por reivindicar el derecho de asociación profesional. En su momento, la mesa del Congreso de mayoría del PP y Ciudadanos, presidido por Ana Pastor, que es del Partido Popular, solicitó informe al secretario general de la Cámara. Y el secretario general de la Cámara dijo: no, esta proposición de ley no cabe tramitarla como un indulto, porque se trataría de un indulto general, cosa que prohíbe la Constitución española. Pero sí que existe una figura constitucional, como es la amnistía, para el tratamiento a estos agentes de la Guardia Civil. Con lo cual, y después también tenemos el primer informe que se hace unos meses, en noviembre, sobre que la amnistía no contradice formalmente la Constitución, con lo cual se admite a trámite, y no hay ningún artículo de la Constitución ni de la jurisprudencia constitucional que permita desechar de plano la amnistía, y en fin. Y ahora sale ayer o antes de ayer, ese informe, que en definitiva es, me imagino, que un grupo de letrados que tratan de inventar la plana y siguen en ese discurso en el que está instalado el Partido Popular. Por último, ya.